Gracias a nuestros panelistas. Sin lugar a dudas nos han hecho reflexionar bastante sobre la responsabilidad que nosotros tenemos durante y después de esta pandemia y cuál debe ser nuestro rol como seres humanos, conscientes de nuestras decisiones. Vamos ahora a hacer una selección de algunas preguntas que ustedes la están realizando. Les recuerdo que a las personas que deseen hacer preguntas lo pueden realizar, lo pueden hacer en la sección preguntas y respuestas del chat. Bueno, mientras hacemos esta selección de preguntas, vamos a ir directamente con Francisco para que nos ayuden, o vamos a ir directamente con otros panelistas para que nos ayuden contestando las preguntas que el Centro Ecuatoriano de Logoterapia las realizó en cada una de sus exposiciones. Vamos a comenzar con Francisco. Recuerdo que la pregunta que te hizo Mapi era referido al modelo de vida, como un modelo de vida, como el impuesto por el capitalismo en todo el mundo. Estamos a tiempo de modificar las leyes que rigen su funcionamiento y buscar alternativas que sean viables. Te escuchamos, Francisco. Gracias, Roberto. Bueno, evidentemente estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Entiendo que siempre estamos a tiempo y de hecho creo que es ese paradigma de vida que tal vez se ve reforzado a partir de los años 70, 80 y que pues ha funcionado de una manera dislocada, por decirlo de alguna forma, por darle un color, se viene afrontando desde hace tiempo. Desde hace tiempo hay una conciencia de que tenemos que modificar la manera de vivir. Es una manera de vivir que nos enferma, es una manera de vivir llena de ruidos y que solamente nos introduce en un proceso de trabajo, de ser parte, de ser una pieza del sistema productivo y al mismo tiempo ser un elemento de consumo que hace que esta maquinaria funcione a la perfección. Yo creo que lo primero tal vez sea un cuidado de sí, ¿no? Al que se refería Eliana. Tal vez es necesario pararse a pensar, y esta pandemia nos ha servido para ello, creo, qué tipo de vida es la que queremos, ¿no? Hay que repensar la vida y creo que hemos tenido 4 meses de momento, para repensarla. Hay que repensar las relaciones con los demás, hay que repensar el sistema económico, en definitiva hay que repensar el capitalismo. Las estructuras del capitalismo, lógicamente, están muy establecidas. Los más medias las fijan todos los días y la forma de vivir mecánica que tenemos la asegura. No obstante, hay pasos impresionantes desde hace muchos años para ir cambiando estas maneras de vivir que sin duda alguna nos enferman, como decía anteriormente. Hay miradas hacia lo más colaborativo, hay maneras de ver que piensan en modificar las relaciones de trabajo, hay proyectos para compartir pues esas necesidades de vivienda, de ocio, en definitiva, quizás la magia, si hubiera alguna, porque esto precisa de un poco de magia, para un cambio de paradigma tan potente, sea en mirar a los otros, en olvidar esa clave que el capitalismo ha cuidado mucho en su transmisión teórica, que es la de individualizar, la de subrayar lo importante que es ser individuo y olvidar que somos comunidad, colectivo. Creo que el paradigma puede hacer aguas, el paradigma capitalista puede hacer agua cuando entendamos de verdad que necesitamos al otro y que tenemos que construir comunidad. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahora es el turno de Miguel Ángel. La pregunta era, ¿la resiliencia nos inmuniza contra el sufrimiento? Es decir, si somos resilientes, ¿no la pasamos mal? Te escuchamos, Miguel Ángel. No creo que nos inmunice contra el sufrimiento. Ojalá, ¿verdad?, encontráramos algo que nos hiciera
y nos permitiera inmunizar, ¿no? No, pero sí, jugando con la misma palabra que me habéis planteado, sí hay una idea, y es que nos inmuniza, en todo caso, contra el dolor que produce el sufrimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sé que de esta experiencia salgo adelante, porque ya he salido en otros momentos, porque confío en esa capacidad mía resiliente que me lleva no solo, como he intentado que quedara claro, no solo superar una situación, sino salir fortalecido. Y como no es la primera vez que me pasa, y como no es la primera vez que me veo en una situación así, lo que algo dentro de mí ya sabe que esto también me va a llevar a un crecimiento, y el dolor de la situación que estoy viviendo yo creo que se aminora un poco, ¿vale? No desaparece, no puede desaparecer. Hay situaciones muy complicadas en la vida que nos hacen poner todos nuestros recursos sobre la mesa. Pero sí hay una parte mía que ya ha aprendido que ese sufrimiento se puede superar e incluso puedo salir con un poco de crecimiento también, ¿vale? Gracias, Miguel Ángel. Muy interesantes sus respuestas, tanto Francisco, Miguel Ángel. Ahora es el turno de Eliana. La pregunta era la siguiente. ¿Por qué tras tantas crisis de la humanidad no cambia? ¿Qué crees que falta para dar ese paso a la transformación? Ya, si yo lo supiera, estaría feliz. Estaría feliz. Porque esa es una pregunta que yo creo que cualquier persona en esta humanidad que haya sentido cierta rebeldía por lo que pasa o compasión, nos hemos hecho. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué clave psíquica no está ocurriendo? Yo solo me atrevo a tener un acercamiento, ¿no? Yo creo que la clave psíquica que nos hay que chequear es que hemos estado usando el pensamiento. Yo creo que el pensamiento, la lógica, el conocimiento, a pesar de que es valiosísimo, yo creo que nos ha dicho, no sé si es por ahí, no sé si ese instrumento hay que ponerle tanto énfasis, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que hay que pensar menos, hay que pensar la diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es saber. Yo creo que conocer, se puede conocer mucho, puedes leer mucho, puedes tener muchos títulos, puedes hacer muchísima acumulación de conocimiento, pero como decía, yo no conozco a nadie que sepa nadar porque ha leído mucho sobre nadar. Creo que saber es otra cosa y creo que nos hemos quedado ahí como atrapados en el intelecto, como atrapados en la reflexión, en la lógica. Y creo que ahí la ciencia no ha ayudado porque la ciencia ha aparecido como la panacea de la verdad, ¿no? Y como que nos ha alejado de otras verdades que no necesitan ser demostradas, nos ha alejado de la belleza, nos ha alejado de ciertas palabras muy grandes en la humanidad, como son la confianza, el amor, que ahora todo se quiere medir, todo se quiere meter en el laboratorio. Yo creo que nos hemos ido por el camino equivocado y creo que el pensamiento humano ha creado esta confusión y creo que tal vez ese pensamiento tiene que dejar de ser el más importante y empezar a mirar las cosas desde la intuición, desde el sentido común, desde menos análisis, porque a veces me da la idea de que el análisis, analizar todo, hace que siempre pospongamos. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo que me permito poner ahora muy rápidamente, ¿no? ¿Cuánta tensión siente la gente entre lo que yo soy esto, yo soy, pero no? De alguna manera la sociedad me dice que tengo que ser otra cosa. Y la brecha entre lo que yo soy y lo que todos quieren que me ajuste ser un patrón o lo que sea, esa brecha me causa una presión horrible, me hace sufrir. Y entonces yo digo ahí el análisis de eso. No sé si es el análisis, tal vez solo es cuestión de mirar honestamente y decir, no voy a pensar en lo que tengo que llegar a ser, voy a pensar en lo que soy, en los hechos, como son, no con opiniones, no, con sentido común. Yo creo que cuando vemos así las cosas, las vemos honestamente, sin tanto análisis, sin tanta condumio teórico, yo creo que
creo que invitamos a que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro se junten más. Creo que nos ha faltado mirar el lado de la intuición, creer un poquito más que el intelecto no es todo. Creo que nos hemos equivocado por ahí. Pero es apenas una clave. Si yo lo supiera, me encantaría compartirlo. Muchas gracias, Eliana. Bueno, les comento que tenemos varias preguntas de nuestros espectadores. Pues, en honor al tiempo, vamos a hacer una dosificación de algunas preguntas. Muchas quizás se pueden repetir de acuerdo a su contexto, pero ya tenemos algunas preguntas seleccionadas. Bien, hay un comentario que está dirigido a Francisco y dice, los datos estadísticos indican que hoy la humanidad está mejor que nunca. En todo, educación, salud, etc. Es cuando menos guerras hay en el mundo, más educación, más salud, menos pobreza. ¿Eso quita que hay pobreza, guerras y demás? No, pero nada es blanco o negro. Si esta pandemia llegaba hace 100 años, arrasaba como la gripe española. No somos iguales que hace 50 o 100 años. Somos mejores en mucho. ¿Qué opinas, Paco, de ese comentario? Bueno, un poco lo que terminaba ahora mismo de comentar Eliana. Tal vez estamos midiendo lo mejor que somos, la felicidad, el bienestar social con estadísticas. A mí la realidad me dice otra cosa. A mí la realidad me muestra que la desigualdad es patente, me demuestra que quizás estamos más informados que nunca, pero realmente no estamos más informados que nunca. Estamos más desinformados que nunca. Estamos en una serie de tics en los que de alguna manera entendemos el progreso como una mejora tecnológica en un momento determinado, una mejora en los espacios y en los instrumentos que tenemos para una comunicación, pero realmente falla algo en estos tiempos. Y lo que falla justamente es ese ver al otro como un igual, ver al otro como alguien que me nombra y me representa. Entonces, los estadios de crisis como esta que estamos viviendo son justamente estadios que deberían servir para que repensemos si realmente ese progreso al que se refieren estas estadísticas o esos avances tecnológicos, científicos, de cualquier orden, realmente revierten sobre el mayor número de personas. Parece que no, yo creo que en absoluto, ¿no? En absoluto. Y justamente con otra pregunta que veía por ahí, ¿y cómo hacemos esto cuando la economía está sostenida dentro de un neoliberalismo que propicia? Yo creo que tampoco deberíamos de usar tanto concepto o tanto término que nos pueda un poco perder. Se trata simple y exclusivamente de reconsiderar si verdaderamente en nuestro día a día, nuestra acción, nuestro estar en el mundo, es un estar en el mundo con los otros o un estar en el mundo simple y exclusivamente enfocado a mi bienestar y a mi ausencia de cualquier tipo de sufrimiento, dolor, complicación, no implicación, en definitiva, estado de confort. Creo que tecnológicamente podemos estar muy avanzados, creo que podemos tener bueno, pues todo tipo de soluciones, pero ya veis, no teníamos solución para una pandemia de este calado y nos hemos dado cuenta que no solamente no estamos preparados para resolver una problemática de este calibre, sino que ni siquiera nos ponemos de acuerdo, ¿no? Siempre que hablo del COVID-19,
hago referencia a dos filósofos que ven de una manera totalmente contradictoria, dos filósofos que están de moda. Zizek, el filósofo esloveno, que piensa o que dice que el capitalismo está totalmente destruido después del COVID-19, porque el COVID-19 ha demostrado que el anteponer la economía, que la sociedad de consumo ha fracasado, que no hemos podido responder como el capitalismo quería, pues, bueno, en definitiva, esta pandemia ha demostrado que el capitalismo no tiene absolutamente nada que hacer, ha demostrado su fracaso. Sin embargo, el filósofo surcoreano Chul Han nos dice que todo lo contrario, ¿no? que el virus no ha venido a acabar con este sistema en el que nos movemos desde hace algunos años, ¿no? Que si hay alguna manera de cambiar y alguna manera de propiciar un cambio real, solo lo podremos hacer nosotros, personalmente y generando comunidad y grupo. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer y no podemos dejar a las estadísticas que nos resuenen música en los oídos, porque tal vez eso sea un olvido de nosotros mismos y un olvido de la responsabilidad que tenemos ante lo que tenemos enfrente, que es enorme desigualdad y falta de un reparto equitativo en todos los sentidos. Muchas gracias, Francisco. Hay otra pregunta que está dirigida a Miguel Ángel y va por el área educativa. Pregunta, ¿cómo canalizar la resiliencia en el plano educativo con la nueva normalidad para adaptación en nuestros niños? Muy bien, yo creo que parte he dicho cuando la intervención algunas pistas por las que podemos ir, ¿no? Una es permitir a nuestros niños que elaboren su relato de lo que está sucediendo y de cómo lo han vivido ellos, ¿no? El relato es importante porque da una unidad y da un sentimiento de cierto control sobre la situación, ¿no? Que en realidad ha sido una situación que no hemos podido controlar absolutamente nada, ¿no? ¿Vale? Salvo lo mínimo de protegerme y proteger a los demás, ¿vale? Por un lado, construir el relato. Cuando volvamos a la escuela, cuando ellos vuelvan a la escuela, ¿qué se va a hablar? ¿Se les va a permitir que ellos cuenten cómo lo han vivido o no? ¿O les vamos a imponer la forma nuestra de verlo? Y es que, bueno, pues todas nuestras teorías acerca de la pandemia, ¿no? Bueno, es importante escucharles. Y luego, a mí me gusta mucho comentar la idea de que debemos ir construyendo lo que yo llamo pequeños actos resilientes, ¿no? Como por ejemplo, usar el sentido del humor es muy bueno para los niños y para nosotros en general. Es muy bueno también el favorecer el cuidado, tanto de propio como de los demás. Es importante también el saber pedir ayuda. La persona resiliente, si por algo se caracteriza, es porque no es en absoluto prepotente, sino que reconoce que en algunos momentos necesita pedir ayuda, ¿no? No sé si a nuestros niños les hemos escuchado o cuando ellos vuelvan a esa nueva normalidad que se nos menciona, que será una escuela en principio, por lo que parece, donde estarán la mitad de sus compañeros. A lo mejor sus mejores amigos se han tenido que quedar en casa, porque no les vamos a preguntar con quién quieres estar en el aula reducida donde vamos a tener la clase, ¿no? O en el grupo reducido. Entonces, no les escuchamos y a veces escuchar es muy importante también para ellos, ¿no? Vale, por ahí iría, si queréis podemos ir comentando más ideas, pero me parece que hay que ayudarles a hablar del tema, es fundamental. Tienen que construir su relato, que significa contar cómo ellos lo han vivido, porque seguramente descubramos que no es para nada parecido a cómo lo hemos vivido nosotros.
Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Hay una pregunta para Eliana. ¿Por qué el crecimiento psíquico muchas veces genera posiciones egoístas? ¿Por qué el crecimiento psíquico muchas veces genera posiciones egoístas? A ver, creo que eso no es crecimiento psíquico, es decir, la posición egoísta no puede ser un crecimiento. Es decir, mientras las personas más observamos, más nos observamos y mientras más investigamos esta maravillosa palabra que todos tanto defendemos, que es la libertad, ¿no es cierto? Es decir, a nadie le gusta que le restrinjan la libertad. Y claro, cuando miramos la libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es comerme la libertad del otro. Es decir, en mi país se dice, yo tengo mi metro cuadrado, ¿sí? Pero mi metro cuadrado es mi libertad, ¿no? Entonces, ¿será que mi libertad es tener 6 metros cuadrados? Y entonces comerme la libertad de los demás, no, no es cierto que no. La libertad es cuando todos somos libres. Y la pregunta de la libertad es, ¿qué es ser libre? El egoísmo es la esclavitud más grande que hay, porque el egoísta defiende lo suyo, defiende a capa y espada lo suyo. El egoísta teme muchísimo perder sus privilegios porque es egoísta, es decir, es egocéntrico, esto es mío, esto es para mí, yo soy el importante, está tan preocupado de sí mismo y ha salido tan poco de su propio ombligo que vive atemorizado de todo. Entonces, ¿qué crecimiento puede ser? No puede haber un crecimiento ahí. Hay algo muy mal ahí, es más. Es decir, el crecimiento psíquico yo creo que sí va a la libertad. Y el egoísmo es todo menos contrario a la libertad. Todo. Es decir, el egoísta no es libre definitivamente, es esclavo de sí mismo, es esclavo de sus propios pensamientos repetitivos que le autocentran. Yo soy el mejor, yo quiero para mí, todo para mí, todo para mí. Y cuando no lo tiene, sufre. Y cuando lo tiene, sufre porque no lo quiere perder. Es decir, todo el tiempo está sufriendo. Entonces, creo que en la pregunta, el crecimiento psíquico genera posiciones egoístas porque no es crecimiento. Creo que es todo lo contrario. Ahí hay una confusión psíquica, hay una confusión de una persona que no ha visto bien, que no se ha dado el tiempo, no por juzgar, pero que no se ha dado el tiempo para mirar profundamente quién soy, porque la libertad está adentro, no está afuera. No hay que mirar no sé en dónde para que me digan quién soy. No, ¿quién soy? ¿Quién soy? Cierro los ojos y chequeo mi pensamiento, observo mi pensamiento y lo más probable es que me entere de quién soy. Y cuando mire eso sin prejuicio, voy a mirar que para mí es muy importante salir de mí mismo, salir por otros, salir para que me amen, salir para que otros salgan también y me amen. Todos estamos buscando eso. Todos estamos buscando el diálogo con el otro. Todos estamos buscando amar a otro, que nos amen. Todos estamos buscando que seamos escuchados, que seamos reconocidos como dignos, como iguales, como semejantes, no como iguales, porque iguales no somos, pero semejantes. Todos estamos en eso. ¿Eso qué quiere decir? Que es contrario al egoísmo. Es decir, somos seres trascendentes. De hecho, yo creo que el egoísmo es una de las claves de cómo el condicionamiento cultural y social nos ha metido en un laberinto mental del que no vamos a salir. El egoísmo es exactamente lo contrario al crecimiento. Muchas gracias, Eliana. Estamos ya casi finalizando, estamos contra tiempo. Me gustaría que nos respondan quizás alguna pregunta más. Tengo una pregunta que viene desde Colombia. Dice, ¿cómo podemos ayudar a que la humanidad se haga consciente de la importancia de un cambio de pensamiento cuando hay personas con creencias radicales o poco flexibles? No especifica a quién va dirigida la pregunta. No sé si cualquiera de ustedes nos puede contestar. Tal vez por el lado de Paco. Bueno, no sé realmente cómo... Lo fundamental,
tal vez sería ver si una vez que esas ideas están tan asentadas, creo haber entendido así la pregunta, ¿no? Era así, ¿verdad, Roberto? ¿Cómo cambiar cuando hay unas ideas muy establecidas y muy asentadas, ¿no? Así es, cuando hay Bueno. creencias radicales o poco flexibles. Bueno, hay unas creencias radicales o flexibles. Ya aquí estamos de alguna manera, tendríamos que preguntarnos muchas cosas. ¿Qué tipo de creencias son? ¿Por qué son radicales? No sé, tal vez me viene una frase de Julián Marías que definía un poco a la felicidad, ¿no? Que yo creo que en el fondo es lo que todos buscamos al final, ¿no? Y la felicidad, decía Julián Marías, es ese alguien que soy yo. Bueno, pues vinculando un poco con lo que decía Eliana, tal vez es lo primero que necesitamos para ponernos en marcha, para mostrar a los demás o para mostrarnos ante los demás como una posibilidad de vida distinta a esa que pueda ser, y si es inflexible, pues la egoísta, la individualista, la narcisista, ¿no? Que probablemente es a la que se refería antes Eliana. La relectura existencial, el pensar quién soy, el cuidado de mí, solamente me puede llevar a una puerta, es otra frase de la que siempre suelo tirar, que es la puerta que amplifica todavía más esa felicidad, que es la puerta que abre hacia afuera, que es la que nos decía el gran existencialista Kierkegaard, ¿no? Que las puertas que abren hacia afuera son las más propicias. ¿Por qué? Pues porque nos comunican con el otro, ¿no? Nos abren hacia el otro. Y tal vez esa cerrazón, esa convicción que es tan radical, es que carece de esa puerta que abre hacia afuera, carece de capacidad para mirar en el otro, en sus ojos, pues todo aquello que me representa y que comparte conmigo, ¿no? Por eso creo que este COVID-19 nos reúne a todos en un momento de quiebre vital que todos hemos vivido con nosotros y con nuestros entornos, y que ahora, al abrirlo al exterior, pues puede ser un buen abono para que seamos capaces de romper esas ideas tan férreas, tan cerradas, y abrirnos un poco más a los otros y ser mucho más disponibles a los demás y estar dispuestos a apoyar en todos los sentidos y a ser más que otra cosa compañero, cuidador, procurar de alguna manera compartir con el otro lo que somos y crecer. Y para crecer y para flexibilizar hay que salir hacia el exterior, hay que abrir esa puerta que abre hacia afuera. Muchas gracias, Francisco. Lastimosamente el tiempo es nuestro enemigo. Les voy a pedir que cada uno de ustedes nos dé una pequeña reflexión final para poder seguir adelante en este seminario y poderles dar información a nuestros asistentes y poder dar por finalizado este encuentro virtual. Comenzaríamos con Eliana. Mira, bueno, yo estaba chequeando un poco las preguntas que han hecho y que no hemos podido contestar, y voy a tratar de responder y dejar eso como una reflexión final. Es genial que nos preguntemos. Es genial que nos estemos preguntando. Lo que he visto en el chat de preguntas es el principio de la respuesta. No creer lo que otros dicen, no recitar como loros lo que otros dicen, ni quedarnos atrapados en las mallas de emocionalismos o de discursos que suenan bonitos, sino preguntarnos, vamos para adentro. Esta es la idea de un diálogo, esto es lo que tenemos que hacer.
tenemos que empezar a dialogar, a provocarnos, así como esas preguntas que nos han hecho, esas preguntas que seguramente podemos multiplicar en casa, sentados en la familia, preguntando a los hijos, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? Es decir, tenemos que provocar que esta pereza mental termine, que no nos va a solucionar los políticos, no nos van a solucionar las organizaciones internacionales, no nos van a cambiar la vida, somos nosotros, somos cada uno, y cada uno puede multiplicar esas preguntas en grandes respuestas que cambien esto. Entonces, vamos a asumir la responsabilidad. Es genial que estén preguntando y es genial, y no dejemos de preguntar, porque seguramente en una de esas preguntas, en una de esas rebeldías ante las respuestas, va a surgir esa unidad que estamos esperando todos. Y en esa unidad, seguramente, por cooperación, vamos a ser más creativos. Gracias, A. Gracias, Eliana. Miguel. Sí, fíjate que estaba pensando que para resumir un poco la sensación que yo tengo, hay una palabra que me viene a la mente y es la palabra posibilidad. Posibilidad. La resiliencia nos habla de posibilidades, ¿no? Y la resiliencia se define o la definen también como el realismo de la esperanza. Estoy esperando, pero a la vez estoy haciendo algo para conseguir lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, por eso entra esa palabra de realismo, porque no es algo utópico, sino que sabemos y tenemos claro cómo lo podemos construir, ¿no? Me gustaría sí comentar brevemente que sabemos cuáles son los que llaman los pilares de la resiliencia, aquello que hace que tanto nosotros como nuestros hijos o alumnos desarrollen esta capacidad, ¿no? Y entre ellos está pues una cierta independencia, no sé si siempre la tenemos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, hace falta un pensamiento crítico, hace falta sentido del humor, creatividad, hace falta también esa sensación de que yo estoy haciendo algo por los demás, ¿no? Desde la logoterapia le llamaríamos la autotrascendencia y me parece que es muy importante, porque cuando a un niño le dices ponte el tapabocas ¿no? Es que no me gusta, es que no me apetece, es que voy incómodo, es que no respiro bien. Y dices, sí, pero es que así estás cuidando a tus compañeros de clase para que no enfermen. Y estás cuidando a tus abuelitos, estás cuidando. Entonces el niño entiende que cuando él hace algo que no le acaba de gustar y piensa en los demás, para él cobra un sentido distinto, ¿vale? Si sabemos entonces cómo desarrollar la resiliencia, vamos a por ello, vamos a centrarnos en ese tema, vamos a ponerlo como objetivo de la educación en las escuelas, en casa, de nuestro contacto con los demás. Recordar que existe la resiliencia y recordar también cómo se puede desarrollar. Gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestra participación y escucha. Paco, te escuchamos. Sí, yo quería acabar pidiendo militancia, pero una militancia política que también cada uno la puede hacer en donde crea que puede mejorar algo, ¿no? Militancia para luchar contra ese input, esa orden subliminar que tenemos de diferenciarnos de los demás, de ser mejores de los demás, de tener más que los demás, de ser superiores a los demás, de mostrar más a los demás. Militancia para luchar contra el individualismo y militancia para propiciar la comunidad, para generar redes para vivir, para cuidar, para trabajar, para educar, disponibilidad hacia el otro continuamente, como nos pedía nuestro existencialista francés Gabriel Marcel, mucha disponibilidad para esa necesidad que todos tenemos de ser acogidos y abrazados.
búsqueda de lo colaborativo siempre y generar comunidad, creo que es la mejor vacuna para estos tiempos en los que nos venden justamente lo contrario. Y antepongamos siempre el ser al tener, porque nos va a enseñar dónde está la puerta que abre hacia afuera. Ha sido un placer y muchas gracias por vuestra participación y por vuestras interesantes preguntas. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Eliana. Realmente su presencia en este seminario nos ha enriquecido bastante, creo, a todos. Y creo que no será la única vez. Ya tendremos más oportunidades de tener más diálogos. Se quedan muchas preguntas pendientes y quizás podríamos trabajar más adelante para poder realizar otro encuentro virtual con ustedes. Les voy a compartir información importante antes de despedirnos. Recordamos que aquí tienen información para que puedan cada uno de los asistentes dejar sus comentarios o sugerencias de algunas temáticas que podamos nosotros considerar para los próximos seminarios virtuales. Nos pueden escribir al correo electrónico, pueden visitarnos también en la página web del centro y también en Facebook. Estamos en Facebook como Centro Ecuatoriano de Análisis Existencial y Logoterapia. Con esto damos por cerrado este evento y nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, Francisco, nuevamente Miguel, Eliana, les agradecemos bastante su presencia en este seminario.